hermano, vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5:10 para poder explicarles un poco, hermano, al pueblo del Señor. Dice: bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir desde el 9. Porque Dios nos ha... Dice, porque Dios no nos ha puesto para juicio, o sea, para ira de Él hacia nosotros, sino para recibir, para tener salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Señor, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Hoy esta tarde queremos, oh Dios mío, que tú te manifiestes y te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Vamos a hablar respecto a tu palabra, Señor. En verdad, Señor, ya están los muertos, Señor, allá contigo, los que murieron en ti, Señor, o están, Señor, todavía en una tumba. ¿Dónde están, oh Dios mío, aquellos que ya partieron de este mundo, Señor? Hoy esta tarde, hoy esta noche, queremos que tú nos los muestres a dónde están por medio de tu palabra. Si están allá contigo, Señor, aquellos quienes hicieron tu voluntad, o están todavía en una tumba, Señor. ¿Por qué, oh Dios mío, tú los has puesto este deseo de predicar esta palabra? Porque tu pueblo está confundido, Señor. Y hoy esta tarde tú nos vas a abrir el entendimiento, abrir los ojos espirituales, Señor, para que podamos entender tu palabra en una manera especial. Tanto los que estamos en este lugar como los que están en el YouTube, en el Facebook, Señor, te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, que te manifiestes hoy esta tarde, porque queremos aprender cada día más de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Yeshua, en tu nombre, Dios. Amén, amén y amén. Y dice el 10, hermano: porque murió por nosotros el Señor Yeshua, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. Hoy vamos a ver, hermano, en verdad la persona, hermano, que ha muerto en el Señor, está con el Señor en los cielos o está todavía en una tumba. Hoy vamos a ver, hermano, en verdad los que no aceptaron al Señor están ya en el infierno o están en una tumba. Hoy vamos a ver, hermano, por qué razón el Señor nos ha puesto este sentir de que podamos predicar, hermano, porque ha entrado una confusión en la iglesia. Ha entrado una confusión en el pueblo del Señor, porque muchos pastores, porque muchos líderes están diciendo, hermano, de que las personas, aunque sean hijas del Señor o aunque sean hijos del diablo, van a la tumba, y cuando el Señor aparezca con la trompeta, hermano, y suene, los que son del Señor resucitarán y se levantarán para ir con el Señor, y los demás van a resucitar para ir al juicio y aventarlos al lago de fuego. Pero hoy esta tarde vamos a ver que esa es una teoría humana y no lo que dice la palabra del Señor. Aquel que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, en el momento que parte esa persona de este mundo, de este cuerpo, esa persona es llevada al cielo para vivir con el Señor por toda la eternidad. Aquel hermano que no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, esa persona inmediatamente que muere, los ángeles de Satanás, los demonios de Satanás, hermano, vienen, lo recogen y lo llevan al castigo eterno
que está preparado para el diablo y sus demonios. Así es de que, hermano, vamos a ver. Y yo, hermano, no podía entender qué me decía esta palabra, pero hoy la pude entender en el verso 1 de Tesalonicenses 5:10. Dice, hermano, ahí estábamos viendo 1 de Tesalonicenses 5:9, hermano, y 10, dice que murió, el Señor murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Hermano, yo no entendía qué quería decir esa palabra. En mi corazón, en mi ser, pensaba que ya sea de que yo estaba despierto humanamente o estaba dormido físicamente, estaba yo siempre en el Señor. Pero la palabra no quiere decir eso. La palabra quiere decir, hermano, cuando dice, oiga bien, ¿cómo dice esta palabra? Sea que esté despierto, sea que esté en este mundo, sea que yo esté vivo en este cuerpo humano, o sea que yo ya partí de este cuerpo, estaré con el Señor, juntamente con Él, por toda la eternidad. Entonces, en ningún momento vamos a ser separados del Señor si en verdad los mantenemos en rectitud, en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor habita en mi ser. ¿Y cómo puede ser que el Señor salga de mi ser y me abandone en una tumba? No puede ser. Si el Señor desde ya me reconoció como su hijo, y hago su voluntad, y vivo en rectitud, y vivo en santidad, en el momento que yo parto de este mundo y me voy a dormir físicamente, pero en verdad no es que voy a dormir, sino es que voy a pasar de una puerta a la otra para vivir con el Señor por toda la eternidad, allá en los cielos, hermano. Ya no vamos a estar acá, ya vamos a estar con Él, allá en los cielos, con Él en gloria. Entonces, por lo tanto, toda mentira del diablo, de que Pablo, de que Pedro, de que Juan, de que los profetas, de que todos aquellos grandes hombres que estaban con el Señor, sirviéndole al Señor, están en una tumba. No puede ser, porque el Señor es un Dios de vivos. El Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. El Señor es un Dios de vivos, no de muertos. Y lo podemos ver, Elías y Moisés, hermano, en Mateo 17:1 en adelante, cuando el Señor se transfiguró y se hizo como lo que Él es, como el Dios Todopoderoso, el mismo Señor Yeshua, el mismo Señor Jesús, hermano, dice que se le apareció Moisés y se le apareció Elías, platicando con el Señor. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en una tumba. No podían estar en ninguna tumba, porque nuestro Rey de Reyes es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Por eso es que David le decía, Señor, yo muerto, ¿para qué me quieres, Señor? Si yo ya no voy a poder alabarte, ya no voy a poder exaltarte, ya no te voy a poder dar alabanza, ya no te voy a poder dar gloria y exaltación, Señor, ya no. Pero el Señor dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces yo no podía entender que cuando la palabra del Señor dice, sea que estamos despiertos o que ya durmamos, yo decía, bueno, voy a estar velando toda la noche para ver de que yo, como digo aquel, dice uno, sea que yo estoy despierto en el día o estoy dormido en la noche, siempre el Señor me guarda, siempre el Señor está conmigo. Pero no es esa la palabra. La palabra que nos quiere hablar es, sea que estamos todavía vivos en este cuerpo o estamos ya fuera de este cuerpo, somos del Señor y vivimos con el Señor, estaremos con el Señor eternamente y para siempre, si es que vivimos en rectitud delante de su presencia.
Porque esto no es, hermano, de aceptar al Señor y ya lo vamos para el cielo, así como andamos en pecado. Esto no es así. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Para deber de que yo habite en ti, tienes que mantenerte en rectitud delante de mi presencia. Así es de que, hermano, pero entonces, hermano Miguel, ¿de dónde sacaron la teoría? ¿De dónde sacaron el pensamiento los líderes, los teólogos, los doctores de la ley que se llaman ahora en día los profetas, hermano, los apóstoles? ¿De dónde sacaron la teoría de que Pablo, de que Juan, de que Pedro, de que todos están en una tumba? ¿De dónde? Tiene que haber una parte, porque no se la pudieron ver inventado. Tienen que ver ellos, hermano, ver encontrado una parte en la Biblia para poder agarrarse de eso. Porque el diablo siempre se agarra de algo de la Biblia, hermano, y aunque estén en el púlpito, pero la mayoría de líderes, hermano, que nosotros vemos ahora, hermano, toda esta bola de paganos, solamente lo que les importa es, hermano, el dinero, el dinero, el dinero de los hermanos, y no les importa que los hermanos se vayan al cielo. El Señor no vino para que nosotros lo aceptáramos y fuéramos a la tumba, y de allí, de la tumba, Él los arrebataría para el cielo. No. Cuando nosotros partimos y morimos, dormimos, quiero decir, no podemos decir que morimos, sino que dormimos, hermano. No es que durmamos, este cuerpo se pueda decir que duerme, pero en verdad este cuerpo entra al polvo nuevamente, pero mi alma vive y vive para el Señor. Entonces, hermano, ¿cuándo fue que los verdaderos murieron? Nosotros ya morimos, hermano. Nosotros ya morimos. Nosotros, por lo tanto, cuando nosotros fuimos bautizados en el agua, nosotros morimos para el mundo, morimos para el pecado, y ahora resucitamos con el Señor. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección, dice el Señor. Mire cómo dice: ¿de dónde agarraron los hermanos, hermano, este pensamiento de que todos los hermanos que recibieron a Yeshua, hermanos, están en la tumba? Fíjese, vamos a irlos a 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante. Vamos a ver, aquí mismo los indica la palabra del Señor, de que los que ya partieron, los que ya durmieron, los que ya murieron físicamente, ya se los adelantaron a nosotros, ya se fueron para el cielo con el Señor, porque nosotros no vamos a poder alcanzarlos, hermanos, si es que llegamos nosotros al último momento de que este mundo exista. Pablo está diciendo, hermano, fíjese, porque es que el pueblo no puede entender las escrituras. Pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que duermen, a los muertos, a los que han muerto, para que no se pongan tristes como los hombres que no tienen esperanza. O sea, hermano, como está diciendo Aarón, hermano, cuando una persona no conoce al Señor, en verdad uno le da sentimiento, en verdad uno le da tristeza, y lo primero que dice uno: ¿será que habrá conocido al Señor o será que se habrá ido al infierno? O sea, hermano, pero cuando una persona parte con el Señor, en verdad no lo debe de dar tristeza. No lo debemos de poner angustiados ni tristes, porque debemos de saber que ya está con el Señor, reinando con Él allá en los cielos por toda la eternidad. Cuando alguien se los adelanta a nosotros, deberíamos de decir: gracias al Señor que ya la hizo, gracias al Señor que ya la armó, que ya la hizo, que ya llegó hasta la meta final. Pero se murió tomado, hermano Miguel. Bueno, allí no, ahí ya está en el infierno. No puedo decir que se los adelantó, porque realmente
para allá no voy, sino que voy para los cielos. Solamente el creyente en el Señor es que tenemos que decir, se los adelantó. Pero aquel que no vivía en santidad, no podemos decir, se los adelantó. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos para allá, nosotros vamos para el cielo, hermano. Entonces dice, así dice, mire, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá, oiga bien, con él a los que han muerto en Yeshua. ¿Cómo ve? Entonces, hermano, ¿cómo dice esa palabra? Así también Dios traerá juntamente con él. Oiga bien, posiblemente irán a venir aquellos para acá a recibir a los otros, y ya lo ponemos a pensar cosas. Bueno, vamos el 15. Por lo cual les decimos, por estas palabras de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no los adelantaremos a los que ya han muerto. No los vamos, hermano, a adelantar a los que ya murieron, porque ellos se nos adelantaron. Aún, hermano, hasta en lo secular, aún hasta en lo físico, así nosotros podemos decir, vea que decimos, se los adelantaron ya. O sea, que ya partieron ellos con el Señor. Aquellos quienes vivían en rectitud, en santidad, ya se los adelantaron. Por lo tanto, no los vamos a ir juntos con el Señor. Hermano, si es que llegamos hasta la meta final, hasta el final de este mundo y de la venida del Señor, no los vamos a ir juntos con ellos, porque el boleto de ellos ya, hermano, salió el avión de ellos. Y eso es lo que la gente no entiende, hermano. El 16 dice, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad y con voz de arcángel y con trompeta. Quiere decir que con una voz de autoridad. Y los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Fíjese bien, los muertos que estaban en el Señor resucitarán primero. Entonces, para la gente, hermano, se le hace raro lo que está diciendo allí. Bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a nosotros a entender la palabra del Señor. Y para eso, hermano, es que lo vamos a ir a Juan 5:25. Entonces dice la palabra del Señor, aquí donde estábamos leyendo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, en Yeshua, resucitarán primero. Fíjense bien, en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué quería decir Pablo? Al encuentro de nuestro Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? Allá en el tercer cielo. Entonces, hermano, ¿por qué especifica este hombre Pablo y dice, y los muertos en el Señor resucitarán primero? Bueno, ellos ya resucitaron primero. Ellos, hermano, conforme las personas se van, hermano, aceptando al Señor y van partiendo de este mundo, van partiendo para el cielo eterno que el Señor ha preparado para nosotros allá en el tercer cielo, a donde vive el Señor por toda la eternidad. En Juan, hermano, 5:25 dice el Señor, para el pueblo, hermano, se le hace difícil, imposible creer que los muertos en el Señor ya
hermano, están con el Señor por toda la eternidad. Ellos no han ido a ninguna tumba. Ellos no partieron a ninguna tumba. Entonces, hermano Miguel, ¿pero por qué? Allá dice hermano Pepe, hermano Juan, hermano Víctor, hermana Petra, hermana Julana, hermana K. ¿Por qué? Bueno, el cuerpo se llevó al panteón, pero su alma está con el Señor en gloria, reinando con Él por toda la eternidad. ¿Sabe que por eso es que los creyentes en Yeshua, los creyentes en el Señor Jesús, no van a coronar a los muertos? Porque saben que los muertos ya no están en una tumba. Los muertos en el Señor están con el Señor allá en los cielos. Amén. Entonces, hermano, mire cómo dice el Señor. Oiga bien, Juan 5:25, y esto viene del Señor. Dice: de cierto te digo, viene el tiempo y la hora es, ya es la hora, dice el Señor, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Aquí vamos a hablar algo especial. Usted ha visto que a un muerto, se le habla, se le llora y se le dice: pero has dejado a tu esposa, ¿quién le va a dar de comer? Has dejado a tus hijos, has dejado a lo que más querías, al Lamborghini, al Rolls Royce, has dejado la casa que acababas de pagar, de comprar, y vea que no escucha. Quiero hablarles de esta manera, como decía Pablo, para que podamos entender, porque el pueblo del Señor creía que el Señor se estaba refiriendo a los muertos, pero el Señor no se estaba refiriendo a los muertos, sino a los vivos. El Señor se estaba refiriendo a los vivos físicamente. ¿Pero por qué dice a los muertos? Bueno, porque dice, hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos. Dios los hacía a nosotros muertos. Y por eso dice que si los muertos oyen la voz del Señor y lo reciben en su corazón, estos muertos vivirán. La gente se pone y predica. El Señor le dijo a Ezequiel: profetízale a estos huesos que están muertos, a estos huesos. Pero ¿quiénes eran esos huesos? ¿Quiénes eran esos muertos que estaba viendo, hermano, este hombre allí? ¿Quiénes eran esos muertos? Esos muertos éramos nosotros en nuestros delitos y pecados. Pero ahora venimos a ser hijos del Altísimo. Entonces, como dice el Señor, hermano, viene el tiempo y ahora es. ¿Cuándo era la hora? ¿Cuando Él estaba allí o no? Cuando Él estaba, era la hora. Y dice: en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Entonces quiere decir que los muertos, si escuchan la voz de Jesús, van a vivir. No. Esto no está hablando de los muertos que están, hermano, en la tumba. Él estaba hablando de los muertos en nuestros delitos y pecados, que si nosotros, hermano, escuchábamos la voz de que Él los está llamando a que vengamos a arrepentimiento, lo recibimos como nuestro Dios y Salvador, nosotros íbamos a tener vida eterna en Él. O sea, hermano, de que no está hablando de los muertos, no está hablando de los muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Quiénes se habían perdido? Mi cuerpo, no, mi alma. Mi alma estaba perdida. Mi alma, el Señor es el pastor de mi alma, no de mi cuerpo. De mi alma, mi cuerpo es tierra, pero mi alma le pertenece al pastor de pastores que se llama Yeshua. Él es el pastor de mi alma. Entonces, hermano, dice, viene el tiempo y ahora es el tiempo en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. ¿Será que un muerto podrá escuchar la voz de Dios? Por eso es que yo les digo, hermano, que nosotros cuando estemos vivos vengamos a buscar la presencia del Señor. Ya muertos, ¿para qué? Ya muertos, ¿para qué van a traer, hermano? Como dijo aquel, ¿para qué van a traer, hermano, un carapacho solo, un cuerpo, allí nomás un pedazo de tierra, nomás, hermano? Dios quiere a su pueblo en este lugar que le alabe, que le exalte, que le dance, que le dé alabanza, que le dé honra, que le dé gloria, que le dé exaltación, que diga que Él vive, que es poderoso, que no hay nadie como Él, que Él es el único Rey de nuestras almas. Él no quiere que un muerto venga a la iglesia solamente que lo traigan, hermano, a dejar el hijillo, como decimos nosotros. Entonces, hermano, está hablando el Señor de los seres humanos, está hablando de los seres que están vivos. Él los identifica muertos. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por haber recibido la vida que es Él, ahora tenemos vida. Y como Él es eterno, tenemos nosotros ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo lo ve? Como Él es eterno y Él vive en mi ser, entonces Él me ha dado vida eterna. Por eso es que se le llama vida eterna, la que Él da, porque Él es la vida y porque Él es eterno. Entonces yo tengo vida eterna. Si Él vive en mí, yo vivo juntamente con Él. Entonces, hermano Miguel, quiere decir de que usted cuando vaya a la tumba, cuando vaya y muera, ya no va a ir a la tumba. Yo ya no voy a ir a la tumba. Entonces, hermano Miguel, ¿qué es lo que van a llevar a la tumba? Bueno, van a llevar posiblemente, van a llevar el cuerpo que era de la tierra y va a ir a dar a la tierra, pero mi alma se va con el Señor desde el momento en que Él me quita el aliento de vida. Yo declaro que me iré con mi Señor a vivir con Él por toda la eternidad. Porque el Señor me dijo, voy pues a preparar lugar, Miguel, para que donde yo esté, tú también estés. Y luego dice este hombre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, en tu reino, para llevar a tu pueblo. Y le digo al Señor, no te preocupes, desde hoy estos momentos que estos locos nos van a cortar la vida, estaremos juntos allá en los cielos por toda la eternidad. No te preocupes. Aunque los irán a quitar en la vida humanamente, pero espiritualmente vamos a estar eternamente. Yo te voy a llevar conmigo para el paraíso, le dijo el Señor. ¿Cómo ve qué bonito? Aleluya. Entonces le dijo, cálmate, hasta que venga a traer a todos, entonces te llevo a ti también. ¿Cómo lo ve? Ya estuviera el pobre preso, está aburrido de estar esperando tanto tiempo. Y es que, hermano, a nosotros se nos hace pensar, nosotros entendemos la Biblia carnalmente, humanamente, pero vamos a la palabra. ¿Cree usted que el Señor, hermano, si tenemos al Señor, no moriremos jamás? No moriremos jamás, porque el Señor
es la vida eterna. Vea que sí. Amén. Y si esa vida eterna vive en mí, ¿iré a morir? No, no vamos a morir. Hay dos tipos de muerte. Está la primer muerte. Fíjese bien. Está la primer muerte. Y esa es la muerte de este cuerpo, dicen ellos. Dice la Biblia, esa es la primer muerte. La de este pecado, de este cuerpo de pecado. Pero está la segunda muerte. Pero la primera muerte es para el cuerpo humano. Y la segunda muerte es, oiga bien, para el cuerpo espiritual. Para nuestra alma es la segunda muerte si no obedecemos a la palabra del Señor. Entonces, hermano Miguel, aquí recibimos el juicio. Eso lo vamos a hablar el domingo. Vamos a hablar si en verdad las personas van a ir al cielo a ser enjuiciados o aquí vamos a ser enjuiciados. Así es de que, hermano, fíjese cómo dice la palabra en Juan 11, hermano. Juan 11, 25. Vamos a ver qué dice nuestro Dios y Salvador Yeshua, que sabemos nosotros que es en hebreo Yeshua, ese es su nombre original, español es Jesús, decimos nosotros, pero bueno, ya conocimos el nombre original que se llama Yeshua. Hermano, en el nombre de Él vamos a ir a la palabra. Juan 11, 24, hermano. Desde el 23 lo vamos a ir a ver qué dice. Juan 11, 23 al 26. Yeshua le dijo, tu hermano va a resucitar, María. El Señor le había prometido a María que Lázaro iba a resucitar, que él iba a resucitar a Lázaro. Pero María sabía que en verdad los muertos iban a resucitar en el tiempo postrero. Decirles una cosa, aquellos, dice el Señor, que el Señor cuando Él supuestamente murió, pero no murió, sino que dice Pablo que descendió hasta lo más profundo a predicarles a aquellos, hermano, aquellos que en verdad no habían recibido la palabra del Señor. Oiga bien, aquellos que no habían recibido la palabra del Señor, dice, el Señor tuvo que ir a predicarles el evangelio de salvación. Pero eso era aquellos, hermano, que se habían muerto en el tiempo del diluvio. Sería a Noé, sería a sus hijos, sería a David, y nos ponemos a pensar cosas nosotros, hermano, y por eso es que nosotros en verdad lo vamos humanamente. Pero déjeme decirle una cosa, no era David, no eran los profetas, no eran los servidores del Señor, sino aquellos a quien el Señor tuvo misericordia para irles y predicar el evangelio, y dice que se lo llevó. ¿Con quién se lo llevó? Se lo llevó con Él. No dice que los dejó allá mismo, dice que se lo llevó con Él el Señor en gloria. Incluso dice que muchos muertos resucitaron en ese día, en esos tiempos, que también Él resucitó también. ¿Cómo lo ve? Entonces, hermano, ¿pero por qué los hermanos dicen los hermanos que en los últimos días, dice esta mujer, dice, Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar? Marta, en el 24, Juan 11, 24, Marta le contestó, sí, sé que va a resucitar en la resurrección en el día final, Señor. Marta sabía que en el tiempo final los muertos iban a resucitar. Pero Marta estaba igual que nosotros. Nosotros creíamos
que los muertos iban a resucitar en el tiempo final, pero el tiempo final es desde el año 0 hasta el año que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué iban a resucitar los muertos? Porque la vida iba a venir a la tierra a darnos salvación y vida eterna. Entonces, eran los muertos que estaban en la tumba los que iban a resucitar, o eran los muertos que estaban en sus delitos y pecados. Eran los muertos en sus delitos y pecados los que iban a resucitar en los días finales. Pero ¿desde cuándo son los días finales, hermano Miguel? Bueno, hermano, Joel 2:28 en adelante dice el Señor que en los últimos días derramaría Él de su espíritu sobre toda carne, profetizaría, tendrían sueños y visiones. Y eso se cumplió en Hechos 2:1 en adelante. Ahí estamos en los últimos días hasta el día de hoy, hermano. Y eso es lo que la gente no puede entender. Entonces estábamos leyendo, hermano, en Juan 5:25, ¿verdad? A donde dice, viene el tiempo y la hora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Pero como dice aquí, hermano, el 23, Juan 11:23, tu hermano va a resucitar. Marta le contestó, sé que va a resucitar en la resurrección en el día final. Mire, Marta estaba igual que nosotros hoy en día, creyendo que hasta el final se van a levantar los muertos de la tumba. Pero mire qué dice el Señor. El Señor nos dejó la Biblia, nos dejó la palabra clara para que nosotros la entendamos y podamos ver que no es como creemos humanamente, sino como el Señor dice espiritualmente. Dice, mire, el 25, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo lo ve, hermano? Yo soy la resurrección, Marta, y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque el cuerpo ya esté muerto, pero él está vivo. Porque yo vivo en esa persona si se mantuvo en rectitud. ¿Cómo lo ve, hermano? Entonces quiere decir que nosotros ya no morimos. No. Si los mantenemos en rectitud delante de los ojos del Señor, no morimos, dormimos. ¿Cómo que dormimos? Bueno, pero hermano Miguel, usted no puede hacer que pensemos mal. No, es un dicho de Pablo, pero en verdad el cuerpo se deshace, pero mi alma sigue viviendo con el Señor. ¿Cómo, dormido o vivo? Ahí es donde la gente se ha equivocado, porque Pablo dice que los que duermen, oiga bien. Entonces el pueblo dice, bueno, pero si dormir es muerto, entonces, hermano Miguel, bueno, solo son simbolismo para que entendamos nosotros y no digamos que cuando nosotros partimos de este mundo morimos, sino dormimos. ¿Me entiende? Pero no es que durmamos, sino que realmente somos transformados en un abrir y cerrar de ojos y partimos para vivir con el Señor por toda la eternidad. Pero solamente Pablo los está dando, hermanos, como un aliento para que los hermanos de Corintios, de 1 Tesalonicenses, ¿me entiende? 4:13 en adelante, no se sintieran mal por los que habían partido de este mundo. Entonces, hermano Miguel, ¿para qué dejó Pablo escrituras allí? Bueno, solamente era una escritura de ánimo. Era que fuera de ánimo para nosotros, no que los dejaran, hermano, algo como le han puesto. Aquí le pusieron, hermano, arrebatamiento.
el arrebatamiento, le pusieron los escritores. Entonces, ahí es donde los hermanos se han equivocado. Pero dice, hermano, el 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Y todo el que cree en el Señor no morirá eternamente. Nosotros venimos a recobrar vida cuando recibimos al Señor y cuando lo bautizamos en el nombre de nuestro gran Yeshua. Por eso, hermanos, es importante el bautismo en el nombre de Yeshua. Hermano, ese nombre significa salvación. Antes decíamos nosotros que el nombre de Jesús significa salvación, pero el nombre que en verdad significa salvación es Yeshua. Amén, aleluya. Y quien me lo dio a mí fue el Señor en un sueño, hermano, con un hombre de Israel, que yo le pregunté, Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Señor de señores? Y me dice, se llama Yeshua. No me dijo, se llama Jesús. Así es de que, hermano, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, hermano, dice el Señor, yo soy la resurrección. Entonces, estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Amén. Creímos en el Señor vive en nosotros. Ahora estamos resucitados para vivir con Él por toda la eternidad. Y luego dice el 26, dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Amén, así es. Así es. Lo vamos a creer. Entonces quiere decir, hermano Miguel, que nosotros no vamos a tocar ninguna tumba. Mi alma, no. Mi alma no va a ninguna parte de la tierra. En el nombre del Señor lo confieso, que mi alma se va con el Señor por toda la eternidad, porque Él la compró para que viva con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Será que el Señor, hermano, si Él le pida y si Él vive en mí, será que el Señor me puede dejar allá en el polvo a mí? No, el Señor me vino a buscar y a salvar y se vino a llevar lo que era de Él. Así es. ¿Me entiende? Estábamos hablando la vez pasada que el Señor no hizo el lago de fuego para los humanos, sino para el diablo y sus demonios. Amén. Y a nosotros los hizo para que vivamos con Él por toda la eternidad, allá con Él en gloria. Amén. Entonces, hermano, somos especiales nosotros. Amén. ¿Cómo me puede comprobar, hermano, de que en verdad nosotros estábamos muertos, hermano Miguel? Bueno, les voy a leer Romanos 3:23. Fíjese bien. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos nosotros, hermanos, alejados de la ciudadanía de vivir en el cielo con el Señor por toda la eternidad, por el pecado que cometió Adán y Eva, y nos lo vino a sembrar a nosotros. Entonces nosotros estábamos separados de poder llegar al cielo eterno para vivir con Él por toda la eternidad, con nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Pero el Señor, que es rico en bondad, es rico en amor, Él se hizo hombre para venir a buscar y a salvar a usted y a mí, que los habíamos perdidos. Así es de que, hermano, vamos a ir aprendiendo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, el Señor murió por nosotros. Aún cuando nosotros estábamos, hermanos, divorciados, estábamos peleados, estábamos alejados,
estábamos odiando al Señor, el Señor pagó el precio por usted y por mí en esa cruz del Calvario. Por su gracia tenemos vida y vida en abundancia por su amor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Señor, quien quiere, nuestro Señor. ¿Cómo lo ve? Entonces, hermano, la paga del pecado era castigo eterno. Era la paga del pecado nuestro, era morir, hermano. La primer muerte era, hermano, este cuerpo iba a morir, y iba a morir nuestra alma quemada en el infierno. Pero el Señor, Romanos 6:22. Estábamos viendo a ver si en verdad estaban dormidos. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos servidores de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué bonito. Hoy que ya nosotros venimos a ser servidores del Señor, tenemos, hermano, que dar buenos frutos. Buenos frutos. El fruto de nosotros, ¿cuál cree que debe de ser? Santificación. Santificación. Santificarlos cada día, día tras día. Tenemos que santificarlos porque dice que ese es el fruto. Mire, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga bien, y hechos servidores de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna, si es que vivimos en santidad. Si es que estamos viviendo en santidad. Toda la gente espera el rapto. Toda la gente espera que viene Jesús. Toda la gente quiere ir al cielo. Pero no se santifican, van para el infierno. Van para el infierno. Porque no es, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tenemos que dar de fruto? Santificación. Y si lo santificamos, vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Oiga bien como dice, se lo voy a volver a leer porque posiblemente le olvidó. Mas ahora, estamos en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga bien, vea que éramos esclavos, sí, pero ahora hemos sido libres. Sí. Fíjese bien. Y hechos ahora esclavos de Dios. O sea que aquí le vamos a poner, fuimos libertados del pecado, éramos esclavos del diablo, pero ahora no nos hemos dado cuenta que si para el diablo éramos esclavos, para el pecado, ahora somos esclavos para Dios y como fruto tenemos que dar santificación. Como fruto tenemos que dar santidad. Oiga bien, como fruto tenemos que dar santidad. Y como regalo de esa santidad, vida eterna. Y por eso que decimos nosotros que cuando lo mantenemos en santidad, el diablo le tiene miedo. ¿Por qué? Porque allí habita el Señor. ¿Cómo lo ve? Allí habita nuestro Creador de los cielos y de la tierra, Yeshua. Entonces, hermano Miguel, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos, hermano, a Colosenses 3. Ya va a ver que usted y yo ya morimos. Pero todavía estoy vivo, hermano Miguel. Bueno, es que solamente es un simbolismo de que ahora yo
ya morí para el pecado y ahora vivo para vivir una vida recta delante de la presencia de mi Señor. Antes quería agradar al diablo en todas las costumbres, en todas las tradiciones, en todas las modas. Antes me vestía yo, hermano, verdaderamente yo iba siguiendo las modas del mundo. Pero mire ahora me he visto decentemente, porque ahora tengo que profesar de que Dios está en mi vida. Ahora tengo que mostrar de que mi Señor está en mi ser, que Yeshua vive en mi ser. Soy diferente, hermano. Vamos a Colosenses 3, hermano 1. Vamos a ver, ¿cuándo resucitamos nosotros? Cuando ya va a venir el Señor a llevarse a todo el pueblo con Él en los cielos. Como dice Primera Tesalonicenses 4:3 en adelante. No. ¿Cuándo es que resucitamos nosotros? En el bautismo. En el bautismo. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir a ninguna tumba. Nosotros no vamos a partir a ir a ninguna tumba, porque nosotros ya morimos para el mundo y ahora vivimos para Yeshua. Ahora vivimos para vivir con Él por toda la eternidad. Fíjense cómo dice. ¿Lo dice el hermano Miguel? No, lo dice la Biblia. Así dice Colosenses 3:1. Así que si ustedes han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Será que le está hablando Pablo a los muertos? No, los está hablando a nosotros, a los vivos. A los muertos no se les puede hablar, porque los muertos físicamente ya están fuera de este mundo. Así es de que, hermano, dice, fíjese bien, el 2, si nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, en el 2, piensen en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto. ¿A qué? A lo de la tierra. Nosotros hemos muerto. ¿Usted ha visto un muerto buscando las cosas que dejó? No. ¿Verdad que no? No. Imagínese que un muerto se levantara diciendo, óyeme, échame la casita, pues échame el billetillo, échame todo lo que yo hice. ¿Verdad que no? Entonces, hermano, vamos, ¿será que los está hablando a los vivos? Amén. El 3 dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Está con Cristo. Y si Cristo, Yeshua, vive en nosotros, ¿estamos vivos? Estamos vivos. Y seguiremos estando vivos siempre y cuando nosotros los mantengamos en santidad. ¿Cómo lo ve? Amén. En santidad, hermano, en santidad. ¿Cómo dice el 4? Cuando se manifieste el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si nosotros morimos, si nosotros, quiero decir, partimos de este mismo cuerpo, vamos a ser transformados para salir en ese cuerpo glorificado, en el mismo cuerpo, como dice uno, en el cuerpo espiritual que el Señor se fue para el cielo. En ese cuerpo lo vamos a ir nosotros. En el cuerpo que pasaban las paredes el Señor y ya estaba diciéndole a aquellos, paz, paz a vosotros. Pero Señor, ¿cómo abriste la puerta?
¿Cómo lo abriste? Si nosotros le habíamos puesto pasador, le habíamos puesto como los hermanos que le ponen acá, que le ponen allá y que no sé qué. ¿Cómo lo ve? Pero mire, pasaba el Señor para el otro lado de las paredes. Pues ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros glorificado el día en que partamos de esta vida, si es que vivimos en rectitud, en santidad, delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo lo ve? Aleluya. Porque esto no es como dijo aquel: acepta a Cristo y para de sufrir y te vas para el cielo. Claro, si en ese momento aceptó a Cristo y lo aceptó de corazón y se murió con un trago de agua que tragó, ya se fue para el cielo. Pero mientras que estamos en esta tierra, vamos a vivir en guerra, en batalla, luchando con tantos pensamientos humanos y tantos dardos que el diablo los está aventando a cada uno de nosotros. Desde que el niño nace, el diablo ya lo quiere matar hasta que se muera la persona. El diablo le quiere cortar la vida. Pero nosotros tenemos al Señor y yo morimos. Aleluya. ¿En qué momento morimos? Pero no morimos físicamente, morimos al pecado. O sea que en verdad haga de cuenta que el Señor crucificó al pecado y a usted lo libertó, y ahora usted es libre para vivir libremente con el Señor por toda la eternidad si se mantiene en rectitud, en santidad. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor los quitó de nuestro ser? El pecado. El pecado, hermano. Ya morimos para el pecado, para ya no seguirlo haciendo, y ahora vivimos para el Señor. Romanos 6:1 en adelante dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Será que le está hablando de los muertos que ya están muertos en una tumba? ¿O será nosotros que hemos sido bautizados? Los bautizados. A nosotros los que hemos sido bautizados. Por eso yo no entiendo que si los hermanos ya fueron bautizados en el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor, ya fueron bautizados, no es posible que sigamos pecando. No es posible que sigamos pecando. ¿Por qué? Porque ya fuimos bautizados, porque ya morimos para el mundo, ya morimos para el diablo y sus pecados, y ahora vivimos para agradar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Así es de que vamos para allá. Dice, hermano: ¿o ignoran ustedes que los que somos bautizados en Yeshua somos bautizados en su muerte? Porque en el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Jesús, Yeshua, resucitó de los muertos para gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo lo ve, hermano? Entonces quiere decir que nosotros ya morimos a nuestra pasada manera de vivir y ahora comenzamos a vivir una vida nueva. Entonces eso es lo que quiere decir, que ya morimos en la manera de vivir. Ya morimos. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Ya no. Por eso que yo digo, hermano, debemos de ser diferentes. Dice el 6. El 6, hermano, vamos al 6. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, ya estuviera muerto, para que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Cómo lo ve?
¿Cómo lo ve usted, hermano? Entonces quiere decir que en verdad está hablando de los vivos, no está hablando de los muertos. Está hablando de los vivos, no de los muertos, hermano. Hay victoria, hermano, en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua. El 9 dice, porque nosotros sabemos que el Cristo resucitó de entre los muertos y no morirá de nuevo, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Entonces, si el Señor vive en nosotros, nosotros ya tenemos vida eterna si mantenemos la rectitud nuestra vida de caminar con Él. Nosotros somos eternos, eterno y para siempre, hermano. Eterno y para siempre. Dice, ya que por cuanto Él murió al pecado, murió una vez, pero por cuanto vive, para Dios vive. De manera que también ustedes considérense a sí mismos que están muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Yeshua. ¿Cómo lo ve, hermano? Entonces verdaderamente aquí podemos ver ¿qué dice? Estamos nosotros en el bautismo, quedamos muertos, congelados, para poder nosotros hacer el pecado, y ahora vivimos para hacer las cosas que le agradan al Señor por toda la eternidad. Éramos esclavos del diablo, hacíamos todo lo que al diablo le agradaba, pero ahora somos esclavos del Señor Jesús, del Señor Yeshua. Ahora nosotros vamos a hacer lo que al Señor le agrada que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que los mantengamos en santidad. ¿Por qué? Porque realmente si lo mantenemos en santidad, lo vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Nuestra vida es tan corta. El pueblo del Señor busca, hermano, que el Señor viene, dice, pero en verdad están listos para irse con el Señor, con Él en gloria. Entonces realmente, hermano, no todos estamos listos. Entonces, como no todos estamos listos, pero todos podemos decir que sí, estamos listos, pero si nos sorprendiera la muerte, ¿estaríamos ya con el Señor o en el infierno? Entonces realmente, hermano, necesitamos aprender. Fíjense cómo dice Juan 1:4. Hay victoria en el Señor. La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en Él y está en Él, y esa vida se llama Yeshua, y esa vida está en usted y está en mí. Por lo tanto, tenemos vida, y esa vida es eterna. Entonces, hermano, vamos a ver la palabra del Señor en Juan 6:39 y 40. A ver qué nos dice, hermano. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Esta es la voluntad que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Fíjense bien, aquí es donde nosotros creemos que vamos a ser resucitados en el día final. Pero ¿qué dijimos nosotros?
¿Cuándo comienzan los días finales? Desde el año 0 hasta el día de hoy. ¿Cuándo es que comienza el día final? En los últimos días. Desde el año 0, hermano, hasta el día que se acabe el mundo. Y esto es lo que a veces no podemos nosotros entender. Así es de que, hermano, por eso debemos de tener cuidado y de entender las escrituras poco a poco, porque esto es lo que el Señor quiere. Vamos a ir a Apocalipsis 24 y 5. Dice, hermano, dice: vi unos tronos y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignados a ellos. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio del Señor Yeshua, por causa de la palabra de Dios, y a los hombres que no adoraron la bestia salvaje, ni su imagen, ni habían recibido la marca en la frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con el Señor estos 1000 años. ¿Dónde los estaba mirando Juan a estos hombres que estaban reinando con el Señor? ¿Dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Allá lo vio. Y fíjense cómo dice Juan. Allá estaba Juan en el cielo. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección. Estos fueron los fieles. Estos fueron los rectos. Estos fueron los que en verdad se mantuvieron en santidad. Estos fueron los que se mantuvieron rectos hasta el día en que ellos partieron. Y dice como dice el 5. Esta es la primera resurrección. ¿A quiénes fue que vino en la primera resurrección allá con el Señor Juan? A los que habían vencido y habían muerto por causa del testimonio del Señor. Mire el 6. Dice: dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán juntamente con Él estos 1000 años, no 1000 años, sino eternamente. Entonces, hermano, quiere decir, ¿cuál es la segunda muerte? Dijimos, la muerte del alma, cuando van a ir al infierno por desobedientes y por no verse mantenido en rectitud delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua. ¿Cómo lo vio usted, hermano? ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es para el alma. Esa es la muerte segunda. Entonces, hermano, vamos a ir aprendiendo. El último verso le dije, pero lo voy a llevar a Apocalipsis 1. Vamos a ver qué lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 1, hermano, 17. Es algo bien bonito, hermano. Se lo voy a leer desde el 13 para que ustedes vean que es el mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua, el que está aquí. Dice, desde el 1:13 dice: y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, claro para identificar que era el mismo Señor Jesús, Yeshua, vestido con una vestidura de sacerdotal que le llegaba hasta los pies, y con un cinturón ceñido
un cinturón de oro ceñido por el pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino que se le había hecho refugir. Estaba pero como en un horno. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, así mire, se lo voy a leer aquí. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. ¿Entienden? Al verlo caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su mano derecha sobre mí, fíjate bien, y me dijo: no temas, Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, fíjate bien, el que vive y estuve muerto, pero he aquí estoy vivo para siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Bueno, si el Señor está vivo, nosotros también vivimos. Si el Señor vive eternamente y para siempre, nosotros también vivimos y no morimos eternamente. ¿Cómo lo ve, hermano? Entonces quiere decir que nosotros somos privilegiados, que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos, hermano, algo sobrenatural. Nosotros somos, hermano, algo especial. Somos dichosos, somos privilegiados, somos benditos porque Dios vive en nosotros, hermano. El Creador de los cielos y de la tierra habita en nuestras vidas. Por eso es que tenemos nosotros vida y vida en abundancia. Si Él es vida, nosotros que tenemos vida eterna. Si Él es eterno, somos eternos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Y es que cuando decimos que tenemos vida eterna, estamos diciendo que tenemos a Yeshua en nuestro ser. Que tenemos al Señor Jesús en nuestro ser. Cuando decimos que tenemos vida eterna, estamos diciendo tenemos al Eterno en mi ser. Y por eso tenemos que guiarnos lo más recto posible que podamos, porque estamos declarando que tenemos al Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros somos de Él y para Él. Así es que hay victoria en Cristo Jesús. Vamos a dar, hermano, a orar para quedar despedido en el nombre del Señor. Esperamos en el Señor, hermano, que este mensaje los haya ayudado para poder nosotros, hermano, haber podido entender de que nosotros no vamos a partir a ninguna tumba si es que vivimos en santidad delante de los ojos del Señor. Nosotros no vamos a partir, no vamos a ir a la tumba, nosotros los vamos a ir directos a vivir con el Señor por toda la eternidad, los cielos, el día que partamos de este mundo con este cuerpo humanizado. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque los hermanos creen que vamos a ir a una tumba y después que ya nosotros, hermanos, partamos a esa tumba, de ahí el Señor va a venir y los va a recoger y los va a llevar con Él. Esa es una mentira del diablo. Nosotros, en el momento que nosotros pasamos de este cuerpo, hermano, que este cuerpo ya se termina su tiempo aquí, y si estamos en rectitud con el Señor, los vamos con el Señor, y el que estaba en pecado se va al infierno. Simple y sencillo. Unos vamos al tercer cielo y otros al infierno. Simple y sencillo, hermano. Entonces vamos a seguir adelante en el nombre del Señor Yeshua.
Vamos, hermano, a orar para quedarle pedidos. Hermano, si usted ha sentido en su corazón, el Señor viene pronto, el fin del mundo se acerca. Es el tiempo que usted le entregue su vida al Señor, porque si no le espera juicio. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Repito esta palabra si usted quiere recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale: Señor bendito, Señor Yeshua, te recibo como mi Señor y Salvador, oh Dios. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo, Dios, como el único Dios y Salvador de mi vida, oh Dios. Perdona mis pecados, Señor. Señor, te pido de que tú escribas mi nombre, oh Dios, en ese libro de la vida, y que tú, Señor, por en medio de esa muerte, tú hoy, esta tarde, hoy, esta noche, hoy, este día, tú me das vida, Señor. Gracias por venir y morir por mí en esa cruz, pero por esa cruz, esa muerte ahí en esa cruz, yo puedo hoy tener vida y hablar contigo, papá. Gracias por recibirme como tu hija, como tu hijo, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias porque tú has escrito mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Yeshua, gracias por este precioso día, en tu nombre, oh Dios. Amén y amén y amén. Adelante en el nombre del Señor. Estamos despedidos en el nombre del Señor. Bendiciones, hermano, que la paz y la gracia esté con cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua.